Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos y nuevamente estoy con ustedes para la segunda parte de nuestro primer tutorial de cómo hacer una cajonera, de cómo empezar a dibujar en SketchUp modelos muy sencillos para poder llevarlos después a el cliente para que lo vea o también para hacer un despiece y hacer un diagrama en los cortes de nuestras hojas, nuestros tableros de triple A, melamínicos, etc., etc., y que podamos hacer más eficiente el uso de nuestro material. Vamos a comenzar este video, pero vamos a comenzar desde el inicio, desde cómo hacer este cajón. Para que los que nos vean por primera vez nos sigan un poquito en el hilo y para los que hayan visto el video anterior, pues les sirva de repaso. Entonces vamos a borrar nuevamente todo esto. Vamos a seleccionarlo y lo borramos. Ok. Entonces, habíamos comentado que nuestro mueble iba a medir 80 centímetros de ancho por 1,23 de alto y de profundidad iba a tener 48 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra herramienta rectángulo o la tecla F y la letra R. Y marcamos nuestro rectángulo en las acotaciones en la parte inferior derecha. Vamos a ponerle de medidas 800 milímetros, 480 milímetros. Volvemos a recordar que las medidas estándar de SketchUp están en milímetros o están en pulgadas, pero nosotros podemos cambiar los valores dependiendo de cómo nos acomodemos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahorita ya tenemos nuestro rectángulo dibujado. Con la tecla espaciadora regresamos a la flecha de seleccionar, doble clic con el botón izquierdo y seleccionamos todo el rectángulo, clic en el botón derecho, le ponemos crear componente y le vamos a poner como nombre base. Ya tenemos aquí, es del componente de los que teníamos anteriormente, le damos reemplazar o si están haciendo un nuevo proyecto, pues esto no les va a aparecer. Ok, ya aquí lo tenemos. Nuevamente, botón derecho de nuestro ratón y le ponemos editar componente. Tecla función y la letra P para nuestra herramienta de empuje o tirar. Le damos clic izquierdo y subimos. Ya no, con un solo clic ya tenemos bloqueada la función y podemos moverlo a nuestro antojo. Entonces le vamos a dar en la parte inferior derecha en donde dice distancia 18 milímetros y tenemos nuestro tablero. Recuerden que la letra F y la letra O me dan la función de orbitar y si yo aprieto la tecla Shift o mayúsculas se cambia automáticamente a la herramienta de desplace. Con el scroll acercamos el zoom nuevamente, ya tenemos seleccionado aquí nuestro componente, tecla F, tecla función y letra P y nuestra herramienta de tirar. Empujamos 18 milímetros de un costado o también si quieren pueden empujar los 36 milímetros para que podamos hacer, nos dé los 80 milímetros, los 80 centímetros, perdón, de ancho, ya contando los laterales de nuestro mueble. Entonces, tecla función, letra P, igual herramienta tirar, se ilumina la cara que vamos a modificar, clic botón izquierdo y empujamos 18 milímetros. Nuevamente tecla función, letra O para orbitar, el scroll, alejamos la vista y le damos barra espaciadora y clic afuera de nuestro modelo. Entonces ya tenemos aquí nuestra base.
Ahora vamos nuevamente, herramienta rectángulo, lo posicionamos en la arista del componente, en la otra arista y jalamos. En la parte inferior izquierda nos da 48 centímetros o 480 milímetros, es el ancho. Vamos a agregar ese valor y le vamos a dar 18,18 y ya nos genera nuestro rectángulo. Ok, nuevamente barra espaciadora y doble clic de botón izquierdo sobre el componente, botón derecho, crear componente y le vamos a poner lateral. Ok, aquí esto es del anterior que ya había hecho, le vamos a dar reemplazar. Y nuevamente botón derecho y editar componente. Tecla función, letra P, empujar, herramienta de empuje y subimos. Subimos y le vamos a dar la altura que nos pidieron del mueble, que son 123 centímetros o 1230 milímetros. Le damos enter y ya lo tenemos. Nuevamente, barra espaciadora, clic afuera de los modelos de los componentes, herramienta orbitar, ahora es el scroll para alejar y aquí ya lo tenemos. Recuerden que para hacer el lateral no tenemos más que darle clic a nuestra herramienta mover o es tecla función y letra M. Aquí recuerden que con la la tecla control vamos a copiar el elemento. Entonces lo ponemos en la arista, en esta arista, que es la que va a ser colocada en esta otra. Aquí lo ponemos, le damos clic a control, botón izquierdo del ratón y jalamos. Aquí ya lo tenemos. ¿Ok? Ahora, aquí con el botón derecho sobre este componente, le vamos a dar en convertir en único. ¿Por qué? Para que no se me modifique. Cuando yo modifique este, no se modifique este otro. Si yo vamos a deshacer, convertir en único, le damos clic afuera y entonces scroll, letra función, tecla función, letra O, aquí. Si yo modifico vamos a editar componente, vamos a nuestra herramienta de empuje. Si yo lo modifico, automáticamente se va a modificar el otro componente que yo haya copiado. Entonces, para que no suceda esto, barra espaciadora, clic afuera del componente, le vamos a dar clic sobre el componente, botón derecho y lo convertimos en único. De esta forma, cuando yo vaya a modificar mi componente, doble clic para entrar en el componente y modificarlo, le vamos a dar aquí, por ejemplo, con la herramienta empuje, ya se modifica solo el componente elegido. ¿Por qué? Porque este ya lo convertí en único en un componente independiente. Perfecto. Entonces, aclarado este punto, salimos de nuestro modelo y vamos a copiar esta base para que sea nuestra, pues la parte de la tapa superior de nuestro mueble. Entonces, vamos aquí, scroll nuevamente, herramienta mover, lo fijo el cursor en una arista, tecla control, clic y voy. Recuerden que si por ejemplo ya no ven el componente hacia arriba, pueden apretar la letra función y la tecla H y nos va a llevar a la herramienta de desplace, nuevamente tecla función y letra M y nos regresa a nuestra selección anterior. Lo tenemos ahí y ya quedó. Nuevamente botón derecho sobre el componente y lo convertimos en único.
Y así, de esta forma, pues ya tenemos nuestro mueble, la base de nuestro mueble ya hecha. ¿Ok? Bueno, ya tenemos la estructura general de nuestro mueble. Ahora lo que toca es definir los espacios para los cajones que va a llevar. Vamos a subir la base de nuestro mueble 10 centímetros para hacerle un zoclo y que los cajones no toquen en el piso. Scroll para acercar la vista. Clic a nuestra herramienta mover y la vamos a posicionar en la arista del componente que queremos mover. Aquí les voy a dar un tip. Si presionan la tecla de flecha hacia arriba, el componente se va a bloquear en el eje azul y solo se va a mover en ese sentido. Si yo presiono flecha a la derecha, mi componente se va a bloquear sobre el eje rojo y se va a mover solo en esa dirección. Y de igual forma, si yo presiono tecla hacia la izquierda, se bloquea sobre el eje verde. Entonces, clic a la flecha hacia arriba y vamos a darle una altura de 100 milímetros, 10 centímetros. Ahora necesitamos conocer la altura interna de nuestro mueble para definir los espacios de los cajones. Herramienta orbitar para el paneo. Me voy a auxiliar de la herramienta acotación, que es este símbolo, para tener claro cuál es la distancia interna. 1094 milímetros o 109.4 centímetros. Esta es la altura para poder definir los espacios de nuestros cajones. Yo en lo particular le doy 1 centímetro desde la base hacia donde inicia nuestro primer cajón y 2 centímetros desde la parte alta de la distancia de la altura interior a donde termina el último de nuestros cajones. Y la distancia que yo le doy entre cajones de 3 centímetros. ¿Por qué? Para que cuando yo le ponga las tapas, todas las tapas tengan 1 centímetro por debajo y 2 centímetros por arriba. Y si ya le descuento 1 milímetro de cada lado para que no choquen las tapas, siempre va a tener 19 milímetros por la parte de arriba y 9 milímetros por la parte de abajo. Ahora, con mi herramienta de medir o tecla función y letra T, yo voy a agarrar mi herramienta, la voy a posicionar en la orilla de mi primer componente de la base y le voy a dar clic para subir. Aquí yo lo puedo mover sobre el eje verde o sobre el eje azul. Y nuevamente, si yo le presiono la tecla flecha hacia arriba, se va a bloquear sobre el eje azul. Entonces aquí ya lo tenemos, le vamos a dar 10 milímetros para que me dé la distancia. Herramienta desplazar para que yo pueda darle con mi herramienta medir, clic sobre la orilla de la tapa y sobre el eje azul darle 20 milímetros hacia abajo. Ya tengo definida cuál es la distancia entonces que voy a ocupar para poder hacer los cajones. Nuevamente herramienta acotar para ver cuál es la medida que tengo y es de 1064 milímetros o 106.4 centímetros. Esta distancia yo la voy a dividir entre 5 porque son 5 los cajones que voy a usar, pero, esta distancia de 1064 le voy a restar los 3 centímetros que debe de haber de espacio entre los cajones. Son 5 cajones, entonces son 4 espacios que multiplicado por 3 nos da 12. Entonces a 1064 le vamos a restar los 12 centímetros o 120 milímetros. Y nos da una distancia de 944. Eso lo dividimos entre los 5 cajones y la altura de cada cajón va a ser de 188.8 milímetros. Para efectos prácticos y cuando lo estemos haciendo ya en el taller,
le vamos a dar 189 milímetros o 18.9 centímetros. Entonces vamos a ver aquí, herramienta orbitar, desplazo, scroll para acercar la vista y nuevamente con nuestra herramienta de medir desde la primera línea auxiliar de 1 centímetro por arriba de la base, le voy a dar clic y voy a subir 189 milímetros. Nuevamente desde esta línea auxiliar voy a subir y le voy a dar 30 milímetros de distancia. Y así me continúo hasta concluir los 5 espacios para mis cajones. Y aquí tengo ya el último espacio. Cuando yo selecciono la tecla, la herramienta medir y le doy clic a la tecla de control, se convierte, ya no me va a generar una línea auxiliar, solo me va a sacar la medida entre líneas. Y aquí me dice que son 188 milímetros, que son los .2 que fuimos descontando o que le fuimos agregando a cada uno de los de las tapas anteriores para que para que pudiéramos hacer los cortes en el ya en el taller. Entonces aquí lo tenemos. Vamos a borrar esta línea y vamos a darle los 189. Ahora vamos a sacar el ancho de los cajones. Yo lo que hago es le resto 13 milímetros de un costado y 13 milímetros del otro, que es el espacio donde van a ir las correderas. Entonces agarramos nuestra herramienta acotar para sacar nuestra medida, que es de 76.4 centímetros. Vamos a la calculadora y a 764 le voy a restar 26 milímetros y nos queda una distancia de 73.8 centímetros del ancho de mis cajones. Ahora tomo nuevamente mi herramienta de medir y voy a dibujar dos líneas auxiliares a 13 milímetros a los costados. Y compruebo con mi herramienta acotación que tengo efectivamente los 73.8 milímetros. Ok. Bueno, vamos a dibujar ahora los rectángulos para hacer nuestros cajones. Borro las acotaciones que nada más me sirvieron como guía para comprobar. Y entonces voy a dibujar mi primer rectángulo. Me vuelvo a apoyar en las líneas auxiliares y le voy a dar los 738 milímetros, 189 milímetros. Y aquí ya tengo mi primer rectángulo. Nuevamente, barra espaciadora, doble clic, botón derecho, crear componente. Tapa, delantera, cajón. Ya lo tengo. Nuevamente, botón derecho, editar componente, mi herramienta de empujar y le voy a dar 18 milímetros y ya lo tengo. Yo lo que hago es que estas tapas le descuento los 18 milímetros de un costado y del otro para que me queden las tapas laterales completas y el canto de estas no salga cuando el cajón se abra. Entonces nuevamente mi herramienta de empujar, tirar
vamos a descontarle los 36 milímetros. Le damos clic afuera del componente para salirnos de él y vamos a dibujar el rectángulo de la tapa de los laterales del cajón. Voy hacia donde están las aristas de la altura y le vamos a dar 189 milímetros de altura y 450 milímetros para la profundidad del cajón. ¿Por qué 450 milímetros o por qué 45 centímetros? Porque si mi mueble tiene de profundidad 48 centímetros, para que no me tope con la tapa posterior, le dejo un aire y todas las correderas van aumentando de 5 en 5 centímetros y la que le corresponde sería la de 45 centímetros. Nuevamente, doble clic en el elemento que acabo de hacer, botón derecho y le damos crear componente. Aquí le vamos a poner lateral de cajón. Y nuevamente doble clic para poder editarlo. Herramienta empujar, tirar y le vamos a dar 18. Aquí ya tengo los dos elementos que me van a servir para hacer lo que falta de mis cajones. Igual que al inicio, vamos a repetir, vamos a copiar estos elementos para tener todo el cajón ya armado. Herramienta mover, tecla control y lo pongo. Nuevamente, esto no lo vamos a convertir en único porque quizá tengamos que modificar o subir, bajar la altura de los cajones y para ahorrarnos un paso, pues lo dejamos vinculados para que cuando tenga yo que modificar uno, se modifique el otro de manera automática. Nuevamente herramienta mover. Herramienta mover aquí. Posiciono en esta arista. Y jalo. Aquí ya lo tengo. Este sería mi cajón que voy a poner 5 veces en mi mueble. Ahora vamos a hacer el fondo del cajón. Para esto voy a tomar la herramienta medir y voy a dibujar líneas auxiliares de la orilla interna de los costados del cajón hacia afuera de 5 milímetros. Yo hago los fondos de los cajones de tableros de 6 milímetros o 9 milímetros, dependiendo de lo que me diga el cliente. Y le hago una ranura a los costados desde la base hacia arriba de 1 centímetro para poder meter ahí el fondo del cajón. Lo que hago entonces es que dibujo las líneas auxiliares y voy a dibujar un rectángulo donde se intersectan mis líneas. Aquí ya estamos. Y aquí está. Barra espaciadora, doble clic, botón izquierdo para seleccionar todo el componente. Botón derecho, le damos crear componente. Fondo de cajón. Ahí está. Aquí está. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar nuestro elemento también con doble clic. Cuando ya está hecho el componente, le damos doble clic sobre el componente y nos mete al modo de editar nuestra pieza. Herramienta tirar, le vamos a dar 9 milímetros y aquí está ya. Ahora, lo que yo voy a hacer es bajar este fondo
hasta aquí. Lo voy a bajar 179 milímetros para que me quede 1 centímetro desde aquí hasta donde empieza mi fondo. Tomo mi herramienta de mover, le doy clic en la arista de abajo de mi componente y lo voy a bajar 179 milímetros. Ahí está, 179 milímetros. Se había salido un poquito del modelo. Y aquí está. Entonces cuando yo veo el cajón desde abajo, pues me queda ese centímetro de la parte baja de las tapas hacia donde empieza el fondo. Ahí está. Entonces borramos, nos salimos. Para yo mover este cajón completo, lo que voy a hacer es agrupar todos estos elementos. Con la herramienta seleccionar, doy clic sobre un elemento, presiono la tecla control y la mantengo presionada y voy a darle clic sobre todos los otros elementos. Se me fue aquí. Pues aquí está. Clic. Y botón derecho le pongo crear grupo. Y así de esta forma ya voy a mover todos estos elementos de un solo grupo. Me trabo aquí un poco. Entonces, herramienta mover, se seleccionan todos los elementos y ya los puedo mover libremente. Entonces lo tomo y lo voy a poner ahí. Y nuevamente repito la misma operación para los cajones. Herramienta mover, letra control, un solo clic y bajo. Y aquí ya tengo mis 5 cajones. Ahora vamos a hacer las tapas para concluir nuestra cajonera. Lo que vamos a hacer es medir desde la parte superior de nuestro mueble con la herramienta acotar hasta la parte inferior de nuestra base. Nos da una distancia de 1130 milímetros o 113 centímetros. A eso yo le voy a descontar un milímetro por arriba, 1 milímetro por abajo y 2 milímetros entre las tapas. Eso nos da un total de 10 milímetros, 1 centímetro, para que no choquen las tapas. Entonces vamos a nuestra calculadora nuevamente y son 1130 menos los 10 milímetros nos da 1120 entre las 5 tapas, 224 milímetros o 22.4. Esa va a ser la medida, la altura de nuestras tapas y de lo ancho, como el mueble mide 80 centímetros, le vamos a descontar igual 1 milímetro a los costados y me va a quedar de 79.8 las tapas. Ahora, teniendo esto ya como referencia, lo que vamos a hacer ahora es borrar todas estas líneas auxiliares que ya no nos funcionan ahorita, que ya no nos sirven, lo borramos para generar nuevas líneas auxiliares que van a ser las de nuestras tapas. Con nuestra herramienta medir, tiro hacia arriba 1 milímetro nada más, desde los costados igual 1 milímetro, 1 milímetro,
Ahora vamos a bajar nuestras líneas auxiliares 224 milímetros y después le vamos a bajar a 2 milímetros y así hasta llegar a la parte de abajo. Y aquí ya, como ven, mi última línea se sobrepuso sobre la primera que había puesto. Y entonces ya aquí tenemos nuestras referencias para hacer nuestras tapas. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar un rectángulo desde donde se intersectan nuestras líneas auxiliares. Herramienta rectángulo, desde aquí. Y aquí ya está nuestro rectángulo. Seleccionamos la herramienta, la flecha de seleccionar, doble clic sobre nuestro rectángulo y creamos nuestro componente. Le ponemos tapa, cajón. Aquí está. Doble clic para editar, herramienta tirar y jalamos 15 milímetros. Y aquí ya está nuestra primera tapa. Ahora vamos a copiar nuestro rectángulo y lo vamos a poner sobre nuestras líneas auxiliares. Herramienta mover y copiamos. Y aquí ya está. Los cajones con sus tapas y nuestro mueble completo. Vamos a borrar estas líneas auxiliares. Y lo que quiero es enseñarle al cliente cómo se va a ver con los cajones abiertos. Lo que voy a hacer es seleccionar esta tapa. Le doy control y presiono sobre este. Botón derecho, le doy clic y le voy a dar en la opción de ocultar. Y lo que hace es que me quita estas caras. Y lo que voy a hacer yo ahora es agrupar nuevamente los cajones con las tapas para que al momento de moverlo, pues se mueva todo completo. Como este cajón ya está agrupado, le doy clic aquí. Nuevamente presiono control, lo mantengo presionado y le doy clic ahí. Y le pongo crear grupo. Nuevamente oculto, clic aquí en la tapa, crear grupo, oculto. Y aquí ya está todo seleccionado. Voy nuevamente aquí al menú que tengo en la parte de arriba y en la parte de edición le doy clic nuevamente y le pongo mostrar todos. Y regreso a mi mueble completo. Ahora, si yo quiero enseñarle al cliente cómo se va a ver abierto su mueble, lo único que hago es con la herramienta mover, lo muevo.
Le tomamos 40 centímetros. Y aquí está, ¿no? Regreso, o si quiero mover otros, le doy 25 centímetros y ahí está. A este lo movemos 40 centímetros. Y aquí está. Así es como se vería nuestro mueble con los cajones abiertos. Y bueno, lo único que nos faltaría ya para terminar este mueble es ponerle la tapa. Lo que vamos a hacer es dibujar un rectángulo que nos cubra todo el mueble. Nuevamente doble clic, creamos componente, le ponemos tapa trasera mueble, doble clic para editar, herramienta de empujar y le vamos a dar 3 milímetros. Y este sería ya nuestro mueble. Para finalizar vamos a hacerle un zoclo en esta parte. Vamos a dibujar un rectángulo en esta parte. Nuevamente barra espaciadora, herramienta seleccionar, doble clic, botón izquierdo, crear componente. Vamos a ponerle zoclo. Aquí está. Doble clic para editar. Voy a mi herramienta de orbitar, herramienta de empujar, tirar y le voy a dar 15 milímetros. Quiero que este zoclo esté aquí también. Lo que hago es ahora, igual con mi herramienta mover, salgo del componente, herramienta mover, control para copiar y solo jalo. Y aquí ya está. Y así quedaría nuestro mueble. Esto sería ya el producto final de nuestro diseño, ya para enseñarle al cliente y para que nosotros tengamos ya la cantidad exacta o podamos saber la cantidad exacta de material que nos vamos a ocupar. Para eso hay unas extensiones en SketchUp que nos ayudan a hacer el despiece y hacernos la gráfica en un tablero del que nosotros queramos para optimizar los cortes. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro tutorial más corto. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí viéndolo. Espero que les sirva. Voy a seguir subiendo más ejemplos. Voy a hacer también los videos de ya llevados a la práctica para hacer el mueble. Y bueno, pues no me queda más que despedirme y pedirles que le den like a mi video, que se suscriban a mi canal, que me sigan en mi página de YouTube, en mi página de Facebook y en mi página de Instagram. No se les olvide compartirlo y bueno, pues ojalá que pueda llegar a muchos más estos pequeños tutoriales que tienen la finalidad de enseñar un poquito lo que yo he aprendido. Muchísimas gracias y buena suerte a todos. Hasta luego.